Gloria a Dios. Levante sus manos y adore a Dios en esta mañana. Hágalo con todo su corazón. Dígale: aquí estoy en esta mañana, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Dígame: constituyo en tierra fértil en esta mañana, para que tu palabra sea sembrada en mi corazón y en mi alma, en mi espíritu, Señor, y que pueda tener la capacidad de germinar al 100%. Dele gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, infinitamente, de lo más profundo de nuestro ser. Porque tu bondad, Señor, tu amor, tu gracia y tu favor se han excedido sobre nosotros, Señor. Por eso, la única intención de esta mañana es agradecerte tus favores, agradecerte, Señor, todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra vida. Así que reciban esta mañana toda nuestra adoración, la gloria, la honra, el honor que son tuyos. Eres el único que merece ser honrado y glorificado. Y que esta mañana, Señor, a través de tu palabra, traigas la revelación que nuestra vida necesita para continuar por este camino, Señor, con la vida victoriosa y abundante que tú, Señor, nos dijiste que podíamos tener. Gracias. En el nombre de Jesús recibe la gloria, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar. Hay un profundo deseo en mi corazón y estoy delante de Dios y Dios lo sabe. Ese profundo deseo en mi corazón es que cada día nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Aprendamos a vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos. Hemos establecido que Dios siempre nos enseña a través de su palabra, a través de mandamientos, a través de leyes espirituales, que lamentablemente muchas veces no las conocemos, pero estamos aquí para aprender y para conocerlas. Amén. Quiero en esta mañana que vaya al libro de Efesios. Y hay una oración muy importante que el apóstol Pablo hacía por ellos. Y ese es un anhelo en mi corazón también para ustedes. Así que vamos a ver sobre este pasaje esa oración que Pablo hizo por los efesios, donde con todo su corazón y a través de una revelación dada a él, pudo escribir esto hacia ellos. Efesios 1. Dice: para que el Dios, déjeme decirle que 1:17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Había una oración espiritual que Pablo estaba pidiéndole a Dios. Quiero, Padre, te pido
que traigas una revelación, que traigas una sabiduría, que alumbre los ojos de su entendimiento, no nuestros ojos naturales, sino los ojos de nuestro entendimiento, para que ellos puedan comprender la magnitud de lo que tú eres, lo que tú les has, las riquezas a los que los has metido, en dónde los tienes tú en tu corazón a tu pueblo. Revélales eso, por favor, Señor. Es una oración tremenda de Pablo por los efesios. El apóstol Pablo había adquirido o había estado en una dimensión que no era terrenal. Él mismo un día lo declaró. Si hay un hombre en la carne, no lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Pero le fueron reveladas cosas, ¿sí? Que a un humano no es posible revelarlas. Imagínese la magnitud de las cosas que Dios le reveló al apóstol Pablo. Pero para esta circunstancia y para esta situación, el apóstol Pablo tuvo que haber estado en una dimensión mayor que la que nosotros conocemos y vemos. Y es ahí donde yo quiero llevarlos. Quiero que esta mañana Dios nos abra una ventana para poder vislumbrar algo tan poderoso que es conocer la esfera espiritual. La esfera espiritual es una dimensión mucho más allá de lo que nosotros pensamos, mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Por eso el apóstol tenía la capacidad de escribir esto. Revélales en su corazón, revélales en su mente, revélales en su espíritu, la dimensión a donde tú los has puesto. Quiero que en esta mañana usted tome la posición en donde Dios lo tiene. La vez pasada que me tocó compartir, les dije que cuando uno no está en la posición, no puede adquirir muchas cosas ni tener muchas cosas porque no estás en la posición correcta. Y les di el ejemplo del hijo pródigo. Él estaba en una posición y cuando se salió de ella, todo lo que él tenía, por quitarse de la posición, ya no la pudo tener. Amén. Así que yo quiero que en esta mañana, a través de la revelación de la palabra, tú empieces a posicionarte en el lugar donde Dios te tiene. Amén. La revelación de lo espiritual, la revelación de la dimensión espiritual, solamente se revela a través del Espíritu. Por eso el apóstol Pedro una vez, cuando recibió un flechazo de Dios en su corazón, Jesús le dijo: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Inmediatamente salió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo Jesús: wow, esto no te lo reveló ni carne y sangre, sino te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Esa revelación es una revelación en una dimensión más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Porque en ese instante Pedro recibió esa revelación y entendió que aunque Jesús era la puerta para la salvación, Cristo significaba el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Por eso nadie en el reino posee si no se posiciona en el lugar correcto. Por eso hay muchas cosas de las que nosotros no logramos poseer porque no estamos posicionados en el lugar donde Dios nos posiciona. ¿Sí me está escuchando? Nadie puede vivir, mi amado, en el reino de Dios y a la vez en el reino de las tinieblas. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque cuando un reino entra, el otro tiene que salir. Amén. Amén. No hay posibilidad. Usted nunca ve un reino donde haya, dos reinos gobernando un lugar. ¿O ha visto alguna vez eso? Nunca. Absolutamente. Amén. Entonces, esa revelación a Pedro le fue revelada por el Espíritu. No en la esfera de la carne, sino en la esfera del Espíritu. Tú eres el Cristo, le dijo. Tú eres el Cristo. Tú no tienes fecha de nacimiento.
Tú no naciste porque tú eres eterno. Amén. ¿Me estoy explicando? Por eso Jesús, cuando apareció en escena, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y algo tienen que hacer ustedes. Tienen que arrepentirse. Tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que cambiar su mente carnal por una mente espiritual para que puedan comprender las dimensiones del reino de Dios. Amén. Usted y yo tenemos necesariamente que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad. Porque la revelación de Jesucristo es la que nos ubica en la posición en la que nosotros estamos. Por eso cuando usted lee el libro de Efesios, si algún efecto tiene que producir en usted, es ponerlo en su posición y darle su identidad. Eso es lo que tiene que revelar o tiene que aprender de ese libro. Por eso Pablo, cuando escribe Efesios, usted lo puede ver cómo expresa las cosas de una manera más allá de lo normal. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Porque nadie puede poseer si no antes no estamos en la posición que debemos estar. ¿Sí? Amén. ¿Y en qué posición está usted? ¿Qué nos revela la palabra en qué posición está? Nosotros tenemos nuestra posición en Cristo Jesús. Tenemos que entender, escúcheme esto, que Juan 1 es primero que Génesis 1. ¿Sí o no? Porque en Génesis habla de un hombre, de una creación, Adán. Pero en Juan habla de alguien que es eterno, que existe y que vive por siempre. Cuando tú entiendes esa dimensión, tú entiendes que tú no naciste en un lugar, sino tú naciste en el pensamiento de Dios. Amén. ¿Me estoy explicando? Usted y yo nacimos de la palabra por el Espíritu. Pero el Espíritu necesitamos entender que el Espíritu es una dimensión mayor. No es lo que palpo, lo que veo, lo que siento. Es algo que se percibe en el Espíritu. Por eso Pedro tuvo la osadía de decir eso. Porque no le fue revelado en su mente, sino fue algo espiritual que le llegó del cielo. Amén. Amén. Nosotros nacemos en el Espíritu. Para que, déjeme decirle algo. Para que algo nazca, algo tiene que morir. ¿Aló? Para que mi nueva naturaleza pudiera nacer, mi vieja naturaleza tuvo que morir. Amén. Para que el domingo de este día, o más bien para que el lunes aparezca, el domingo tiene que morir. ¿Sí o no? Por eso Jesús murió para que Cristo naciera y nos revelara la dimensión de lo que Él era. Amén. Amén. Para que venga el 2017 tiene que morir el 2016. Entonces, para que algo viva, algo tiene que morir también. ¿Cómo puedes entender que la gente vive en la dimensión espiritual? ¿Cómo lo entiendes tú? Lo entiendes a través de su lenguaje, a través de lo que la persona habla, a través de cómo se expresa. Porque mi lenguaje, ¿saben una cosa? Define lo que hay aquí dentro de mí. Amén. ¿Me está escuchando? La iglesia, nosotros como iglesia tenemos que entender dónde Dios nos tiene. Tenemos que entender la posición
el lugar de privilegio donde Dios nos tiene para podernos mover en esa dimensión. Amén. ¿Sabe dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿En Allende? ¿Qué? ¿O cómo se llama aquí? 5 de febrero, perdón, y Allende. 23, 22, ¿o cuál es la dirección aquí? Efesios 1, 22 y 23. ¿Quieres saber dónde está? ¿Qué? 34. Bueno, andaba un poquito errado de la dirección. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Y eso lo decimos de memoria. Pero lo decimos aquí. Pero no está acá. Dice la palabra de Dios que la iglesia, dice que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A dónde? ¿A quién? A la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es su cabeza? ¿Quién es nuestra cabeza? Según este pasaje. Y dice que si a Cristo puso todas las cosas bajo sus pies, ¿estarán también bajo nuestros pies? Por supuesto que sí. Amén. La iglesia está en un lugar preponderante de acuerdo a Dios. La iglesia dice que usted y yo, a usted y a mí, Dios nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué sigue siendo nuestra perspectiva de aquí para allá? Cuando yo estoy sentado allá. Porque vivimos en la dimensión de lo terrenal, de lo que palpamos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Pero no en la dimensión espiritual, en la dimensión del espíritu, la esfera del espíritu. Por eso hay muchas cosas que en nuestra vida no suceden porque nos dejamos llevar por las circunstancias. Amén. La iglesia está en un lugar privilegiado. La iglesia no es la viuda que tiene escasez. La iglesia es la mujer rica que está casada con el Señor de todo. Es abundante y no escasa. Está arriba y no abajo. Y es cabeza y no es cola. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Por eso una vez lo decía, si algo tuviese que suceder en el mundo es porque nosotros lo estamos estableciendo. Pero hemos permitido que la delincuencia o que los gobernantes establezcan las cosas en un mundo que ustedes y yo deberíamos de estar estableciendo. Porque para eso Dios nos puso aquí. La iglesia no es un ente religioso. La iglesia significa lo que Dios puso en este mundo para gobernarlo. Usted y yo gobernamos este mundo si es que lo creemos. Pero nuestra mentalidad religiosa no nos ha podido hacer comprender que usted y yo tenemos que vivir en una dimensión muy diferente. Por eso seguimos celebrando cada año el nacimiento de Jesús, cuando tenemos a un Cristo que no tiene fecha de nacimiento. No estoy en contra de eso, lo puede seguir celebrando. Pero Jesús en la tierra se movía con la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo entendió y dijo, nosotros, no dice tenemos la mente de Jesús, dice tenemos la mente de Cristo, de aquel que es eterno, de aquel que hizo todas las cosas, de aquel por el que fueron creados todas las casas y con él subsisten y existen. Amén. Efesios 1, 3, 4, ¿qué dice? Vean la dimensión en la que usted se tiene que mover. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una poquita de bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En Allende 30 y qué? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Cuando yo nací, el 25 de junio de 1955, ahí me escogió.
¿Cuándo me escogió? ¿Cuándo te escogió? Entonces tú eres eterno. ¿Me estás escuchando? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso te digo que tú no naciste en un lugar, sino naciste de la voluntad de Dios. Cuando tú naciste, tú muchos siglos y siglos antes, ya habías estado en la mente de Cristo. Por eso tu nacimiento no es una obra de la casualidad, ni siquiera es porque tu papá y tu mamá un día tuvieron unión, se juntaron y te procrearon, sino eso es mucho antes, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, déjeme hacer una aclaración. Este pasaje, muchos lo toman como, es que yo soy predestinado. Dios no te predestinó a ti. A la que predestinó fue a la iglesia. Si tú formas parte de la iglesia, entonces tú tienes esa predestinación, pero no es algo particular para ti. Porque el apóstol Pablo aquí no se está escribiendo a una persona en particular o a algún hombre o a alguien. Le está escribiendo a una iglesia. Por eso dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿A quién? A la iglesia. Amén. Y que nos predestinó y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso cuando Nicodemo tiene el encuentro con Jesús, Jesús dice, ay mi hijo, ay mi hijo, ay mi hijo, usted es maestro de la ley. Y no capichi. Usted nació de un vientre de 4,000 años ya de viejo. Usted tiene que nacer de un vientre nuevo, del vientre del Espíritu, para que pueda comprender la magnitud de lo que es este reino. Amén. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Sí me expliqué? Mi amado, la dimensión del Espíritu es algo que solamente en el Espíritu se puede percibir. ¿Cómo podemos pelear una batalla espiritual si ni siquiera conocemos esos? Iba a decir terrenos, pero esos no son terrenos, ese ambiente. ¿Cómo le vamos a hacer? Por eso, créanme sinceramente, hijos, que mi corazón se entristece cada vez que veo a hombres, a mujeres, a jovencitos y a jovencitas, solamente hacerle así, porque no saben cómo hacer. No saben cómo pelear sus batallas. No saben cómo lidiar con circunstancias adversas. No saben cómo lidiar con una enfermedad. No saben cómo lidiar con algún problema. Y lo único que hacen es, pues ya oré, hermano. Porque no han comprendido en la posición en la que estás. Cuando tú te posiciones en el lugar correcto, el reino de los cielos se mueve a tu favor. Por eso cuando uno ve esta dimensión, entiende que cuando María y Elizabeth se pusieron una enfrente a la otra, dice que el vientre de Elizabeth saltó. Amén, ¿sí o no? Dice, tan solo escuché tu salutación y mi niño brincó ahí. Cuando Cristo en el vientre aún no tenía la capacidad cognitiva, Él no tenía razonamiento, no sabía, aún en esa circunstancia de no tener intelectualidad ni nada de eso, ¿qué sucedió? En el ámbito espiritual, algo sucedió ahí, que Juan se movió en el vientre de Elizabeth. ¿Por qué? Porque es una dimensión diferente, no es una dimensión de lo que veo, de lo que palpo, de lo que siento.
Aquí lo que nosotros podemos entender que esas dos mujeres son dos iglesias. Siempre la mujer en la Biblia es tipo de iglesia, donde un sacerdocio unge al otro, aunque aún no tenga la capacidad cognitiva. Tenemos que empezar a entender lo espiritual. Necesitamos dejar de movernos en lo natural, lo que veo, lo que siento, lo que palpo. Empezarnos a mover en lo espiritual, en esa dimensión a la que Dios nos ha llamado. Amén. ¿Me estoy explicando? Estoy tratando, mi amado, de ubicarlo en el lugar donde Dios le ha llamado a usted. Porque si no lo entiende, usted nunca podrá entender la dimensión del Espíritu. Amén. Por eso lo que les acabo de leer del apóstol Pablo, él lo comprendió. Es una revelación que le vino a su espíritu. Amén. Amén. Porque déjeme decirle algo, y esto apúntelo. La gente no cambia por toda la información que tenga en su mente. La gente es cambiada y transformada cuando viene una revelación del Espíritu a su vida. Eso es. Nos hemos abocado a engordar el intelecto de la gente, pero no le movemos el espíritu. Yo me asombro de ver a los muchachos cada semana. Chavos, ya es viernes. No te quedes en casa. Ven, va a estar bomba. Digo, wow. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el Espíritu de Dios se mueva. Hemos dejado que el Espíritu de Dios haga lo que Él desea hacer aquí. Y yo termino a veces de ministrar aquí y todavía están acá y dan las 11 y va y brinque. Y yo ya terminé y ellos todavía aquí están. Dice uno, wow. Y no falta encontrarnos a un papá ya, qué bárbaros, ¿cuánto se tardan? Ya son las 11 de la noche. Prefieren tener a sus hijos allá en el... no les digo dónde. Pero que no sea una pachanga porque no ahí nos dan las 2, 3 de la mañana. ¿Eh? ¿Sí o no? No, dije, creo que no. Es así. Cuando permites que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiere hacer, tú lo único que tienes es que estás así y dices, wow, ¿qué pasa? Y empiezas a ver. ¿O no es cierto? Y eso es solamente una puertita que estamos viendo. Imagínese la dimensión en la que nosotros nos podemos mover cuando dejamos que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiere hacer. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice que el ámbito espiritual solamente lo podemos discernir espiritualmente. La esfera de lo espiritual no está en nuestros 5 sentidos. Es que sentí tan bonito, hermano. Amén. Por eso el sabio Salomón dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Amén. Porque el Espíritu es el que te guía, no tus 5 sentidos. No es el yo siento, no es el yo creo, no es el yo pienso. Amén. Porque el Espíritu nunca habla de afuera hacia adentro, sino que siempre habla de adentro hacia afuera. Amén. En la palabra de Dios encontramos frases muy bonitas. Moisés, cuando se encontró al Señor, tuvo una experiencia tremenda. Le dijo, voltéate porque voy a pasar por ahí donde tú estás. Porque antes le había dicho, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy.
Y muchas veces cuando estamos en el Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Sí, son muy bonitas palabras. Pero ya eso no es para nuestro tiempo. Eso ya no es para nuestro tiempo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Sabe? Por eso a veces no entiendo algunas canciones. Se lo voy a decir. Algunas canciones no las entiendo. Porque cantamos, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, de tu preciosa unción. El Señor no viene. El Señor mora en ti. O sea, parece que cada domingo estamos jalándole al Señor para que baje. Cuando Dios está en tu espíritu. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso el Señor de repente dice, oh, I am sorry. Me no entender. Sí, de verdad. Sí. Porque hay mucha alabanza y adoración que se fundamenta en la esfera del alma, pero no en la esfera del espíritu. Por eso hay tanta gente que llora con esa canción que dice, cansado del camino, sediento de ti. ¿Qué no dijo el Señor que el que beba del agua que yo le daré? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No los oigo. ¿Qué va a pasar? Le dijo a la mujer, es que tú no entiendes qué agua soy la que yo te voy a dar. Si lo entendieras, porque el agua que yo te daré será en ti algo que de tu interior. Aleluya. Amén. Amén. Alabanza y adoración que se escribe y se hace en la esfera del alma. Le digo otra. ¿La aguanta? Yo te busco con fuego en mi corazón. Y si el diablo estuviera ahí porque está, ¿sabe lo que diría el diablo? Síguelo buscando, que nunca lo encontrarás. Y si Dios estuviese ahí, que está, ¿sabe lo que le dijera? No me busques, yo vivo en. ¿Ustedes la terminaron? ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Por eso le digo a los jóvenes, yo por eso mi teología a veces no la entiendo y yo tengo broncas con ella. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque por un lado nos movemos en una esfera que por tradición nos ha llevado ahí, pero cuando tú lees la palabra en la esfera de lo espiritual, dices, esto no es así. Esto no es así. Esto es una dimensión diferente. Amén. ¿Por qué es importante esto? Mi amado, porque lo que yo hablo, lo que yo decreto, lo que yo establezco, eso es lo que yo creo. Míreme, yo creo lo que yo creo. ¿Se lo digo otra vez? Porque todo en lo que tú crees, eso es lo que tú creas.
Amén. Porque eso, cuando tú cantas un canto que lo crees, vives esa situación. Por eso hay tanto que esperan, Señor, cuando está dentro de ti. Él te dice, yo no soy un hotel para ti que cada domingo puedo venir a morar. Yo soy alguien quien tú has hecho una habitación para mí. Y yo vivo en ti día y noche, minuto tras minuto, hora tras hora, segundo tras segundo. Yo estoy en ti. Yo estoy en ti. Yo y Él somos uno. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Lo logras entender eso? Por eso a veces no entiendo que lo andamos queriendo bajar cuando ya está aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que usted y yo creamos lo material en la esfera del espíritu. El espíritu, en el área espiritual, ¿sabe cómo se gobierna? Con la palabra se gobierna. ¿Me escuchó? Por eso cuando usted se encuentra en momentos difíciles, en momentos de tribulación, háblele a su adversidad y dígale, sí, tú estás aquí enfrente de mí y eres una realidad para mí, pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y se acabó el asunto. Y se acabó el asunto. Aleluya. Por eso me da tristeza cuando veo a jovencitas y jovencitas metidas en la depresión, metidas en circunstancias que dicen, no, Señor, ¿cómo es posible que a esa edad puedan estar así? ¿Cómo es posible? Porque no les hemos enseñado cómo es esto. Les hemos enseñado una religión y les hemos enseñado a hacer las cosas en un ambiente religioso, cuando lo deberíamos meter a la palabra para que no solamente la tuvieran aquí, sino que se les arraigue acá. Y a veces me enojo mucho contra el diablo, porque veo lo que hace. Me enojo mucho contra él. Y mucha de la responsabilidad la tenemos nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y le digo, Señor, perdónanos. Porque nos hemos amoldado a las circunstancias, nos hemos amoldado a algo que no es tuyo. Porque quien opera con la mente de Cristo excede a toda la realidad. Amén. Por eso mucha gente critica a los apóstoles y los profetas. Y estos a poco creen que nomás porque dicen, pues claro que sí. Claro que sí, cuando tú estás en la posición y sabes quién eres, sabes que lo que decretas, estableces y profetizas, eso se hace. Pero siempre criticamos lo que nosotros no producimos. Ay no, ¿y eso por qué dice eso? Pues porque si tú no lo enciendes, mejor cállate la boca. Y ya me enojé. ¿Sabe por qué Jesús era capaz de decir, cuando Pilato le dijo, tú sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida? Y se le quedó viendo y dijo, pues sí, mijo, pero usted no sabe que yo la vida, yo la pongo por mí mismo. Y si es mi deseo, la vuelvo a tomar. Usted no entiende eso porque usted es un reinito aquí, pero yo soy el rey allá. Aleluya, aleluya. Amén. Cuando te mueves en la esfera del espíritu, cuando te mueves en la esfera de lo que para muchos no entienden, tú sabes lo que tienes, tú sabes hacia dónde te mueves, tú sabes hacia dónde vas. Y aunque el abogado te diga, ¿saben una cosa? Su matrimonio ya no puede seguir. Pero en la esfera del espíritu, el Señor dice, yo los he unido y los uní forever and ever. Aleluya, aleluya.
En la esfera natural te dice, es que tienes una enfermedad incurable. Pero en la esfera del Espíritu te dice, hija, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Por eso, si no vivimos en esa esfera de lo sobrenatural, de lo espiritual, no aprenderemos a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Una vida en victoria. Amén. Te voy a dar una revelación. La voluntad de Dios no se reconoce. La voluntad de Dios se revela. Se revela. Amén. 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 Por eso es necesario que nosotros dejemos de andar tocando el cielo. O si acaso lo tocamos, tenemos que jalarlo para implantarlo aquí en la tierra. Amén. ¿O a poco cree usted que Dios le da a usted sus secretos para decirle, ay, ¿sabes cuánto me reveló el Señor a mí? Wow. Tú no sabes que pasé toda la noche en vela orando. Y Dios me reveló. Lo que Dios te revela no te lo revela para ti. Cuando Dios te da dones a ti, no te los da para ti. La unción que Dios pone en ti no es para que corras de los problemas, sino para que los enfrentes. Amén. Amén. Porque nadie habla si no está en una esfera en donde la palabra tiene que salir. Cuando Dios quiere llevar a una persona, a un ministerio, a algo, a un nivel más allá, a otra dimensión, algo corta o algo circuncida. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que quiero dejar en ti esta mañana? Que empieces a buscar ese ambiente espiritual, esa esfera del Espíritu. Para que entiendas y comprendas la magnificencia de tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué es capaz o qué fue capaz de hacer por ti? Hay un pasaje, doctor Paco, que usted nos decía hace, que Dios nos había dado lo que nos había, ¿cómo dice? 1 Corintios 2. A ver, lea eso, por favor. 1 Corintios 2. ¿Qué versículo? 12. 2:12. Me acordé ahorita de eso. ¿Lo pueden poner ahí en la pantalla? ¿O alguien? A ver, César, léelo fuerte. Ahí está ya. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios ¿qué? Nos ha dado. ¿Cómo puedo entender lo que Dios me ha dado? ¿A través del espíritu del mundo? Entonces, ¿a través de qué? Solamente las cosas espirituales, dice el apóstol Pablo, las podemos revelar a través del Espíritu. Amén. Amén. Perdóneme que yo no lo traje un mensaje de Navidad y de Año Nuevo. Créame que luché tanto, porque la tradición nos dice, da un mensaje. Señor, pero tú di lo que yo te estoy. ¿Son órdenes, jefe? Mi amado, viene un año a año y sería buena la oportunidad de decirle, Señor, yo quiero este nuevo año vivir en esa dimensión. Vivir en la dimensión en la que tú vives. Amén. En esa dimensión para entender y comprender cómo es que tu reino se mueve. Porque ¿cómo podemos implantar el reino de Dios en esta tierra si ni siquiera sabemos
¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se vive en el reino de Dios? ¿Cómo se mueve en el reino de Dios? Porque Dios no vino a establecer a nosotros como iglesia para que seamos una iglesia o algo religioso, sino para que nosotros establezcamos su reino aquí en la tierra. Para eso nos trajo, ¿o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Pero ¿cómo lo vamos a implantar? ¿Cómo lo vamos si ni siquiera sabemos cómo se mueve el reino? Ni siquiera sabemos cómo es eso del reino de Dios. Y vaya que la escritura está llena de pasajes del reino de Dios. Pero todo lo religioso, lo hacemos religioso. Iba a inventar una palabra. Todo lo hacemos religioso. Si hay algo que he estado haciendo con estos muchachos, ¿qué es, mijo? ¿Qué es? Cambiando su mentalidad religiosa para que entre y comprenda que estamos descubriendo el reino de Dios. ¿Cómo se mueve el reino? ¿Qué sucede en el reino? Amén. ¿Cuál es la dimensión de ese reino? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si quieres saber del reino, ahí está Rosy para que le enseñe. ¿O no, Rosy? Eso se me queda viendo así. Así que, mijo, ¿cuántos quieren vivir en el reino de Dios? Pero realmente en su reino. Amén. Amén. Posiciones en el lugar que Dios lo tiene. Ya deje de estar con sus pensamientos de aquí en la tierra. Tenga sus pensamientos allá en el reino. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del rey para la tierra? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? A través de nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra relación con Él nos muestra, esta es mi voluntad, hijo. Y entonces, ¿qué haces? Ok. Y empezamos a trabajar en ella. Amén. Amén. ¿Sí o no? Déjeme decirle algo por último. Usted necesita cuidar su cuerpo, mijo. Todo lo espiritualizamos. Ay, no, es que todo es espiritual, es que desde... Pero cuando el Espíritu de Dios nos muestra algo, usted no se queda. Hazlo tú, Espíritu. Que el Espíritu se mueva. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Mi cuerpo lo hace. Entonces, para que el Espíritu de Dios tenga una habitación buena, donde more ahí, cuide su cuerpo, mijo. Cuide su cuerpo. Amén. Amén. Si usted iba antes al gym, Tabito, ¿verdad, mijo? Parece. Ahora vaya, sí, voy a ir, pero porque quiero que mi cuerpo esté para cuando el Espíritu de Dios me mande algo, yo tenga el poder para poder hacerlo. Amén. 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 Este es un comercial de la televisión. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos. No, hombre, hermano, es que están las garnachitas, hombre. La semana pasada es que estamos comiendo pura vitamina T. Tamales, tacos, tostadas, tacos, tortas. Mucho cuidado, mi hijo. Mire, yo ya iba hasta que Dios me dijo, hey, ya me sentaba y me abrocharon. Me ponía, no estoy diciendo nada de usted porque se me queda. Cuide su cuerpo, mijo. Cuide su cuerpo. Porque su cuerpo es el conducto para que el Espíritu Santo haga lo que le ordena y le manda. Amén. Escúcheme esto, por favor. Escúchelo. ¿Sí? Yo no quiero que usted Dios lo reprenda como reprendió a mí. ¿Tú crees que me vas a servir así? Apenas y ya estás todo bofeado. Ah, caray, sí, Señor, es cierto. Entonces tuve que poner remedio a eso.
Y me propuse bajar y bajé. Ahorita ya volví a subir un tantito. Pero es que me dijo mi mujer, es que te ves muy feo tú, loco y tú. Ah, bueno, que voy a engordar un poquito más. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Y ponga un anhelo en su corazón esta mañana.